La leyenda del murciélago de Valencia. Era el otoño del año 1238. Valencia, una de las últimas fortalezas de la península ibérica andalusí, centro resplandeciente de la cultura y riqueza islámica, gemía bajo el implacable y destructivo asedio de los ejércitos cristianos del norte, liderados por el rey Jaume I de Aragón, Jaime I el Conquistador. Las altas y gruesas murallas de la ciudad resistían desde hacía más de 5 meses los incesantes ataques día y noche del ejército real. Valencia no era solo una ciudad, era uno de los últimos alientos de la España musulmana. Con su hospital, sus bibliotecas, sus mercados y sus jardines, representaba la cúspide de una civilización. Dentro de las murallas, miles de personas luchaban contra el hambre y las enfermedades, mientras fuera el ejército aragonés enfrentaba su propio tormento. Los vientos otoñales soplaban cada vez más fuertes y fríos. El viento arrastraba consigo la moral del campamento del rey Jaume. Los soldados estaban exhaustos, muchos habían caído enfermos. Las provisiones disminuían día a día y la impaciencia se extendía como veneno por el ejército. Incluso los consejeros más cercanos del rey habían comenzado a discutir abiertamente el levantamiento del asedio. El rey Jaume I, de 30 años, estaba sentado solo en su tienda, mirando los mapas ante él. A la luz de la lámpara, su expresión mostraba tanto determinación como cansancio. Era un líder valiente y visionario. Había sido coronado a los 13 años y desde los primeros años de su reinado había soñado con este momento: la conquista de Valencia. Sin embargo, ahora, ante esta resistencia obstinada, incluso en su propia mente, comenzaban a surgir dudas. 5 meses, murmuró para sí mismo. 5 meses de pérdidas, provisiones consumidas, la mitad del ejército ha perdido la moral. Fuera de la tienda, podía oír los pesados pasos de los soldados de guardia. A lo lejos, las antorchas ardiendo sobre las murallas de Valencia eran la prueba obstinada de que la ciudad aún resistía. El comandante en jefe del rey, el anciano y experimentado Ramón de Moncada, lo había visitado esa noche por última vez. El comandante de cabello plateado se había acercado al rey con mirada preocupada. «Majestad, la situación de nuestro ejército es crítica. El invierno se acerca y la mitad de nuestros hombres están enfermos. Muchos de nuestros señores quieren volver a casa. Si algo no cambia...» El rey Jaume lo había interrumpido levantando la mano. «Lo sé, Ramón. Veo la situación. Pero si abandonamos Valencia, perderemos completamente al Andalus. Esto no es solo cuestión de una ciudad. Se trata del destino de una civilización». Ramón había inclinado la cabeza en silencio y se había marchado. El rey, quedándose solo, apartó el mapa y apoyó la cabeza entre las manos. Esa noche, mientras el rey Jaume I se dormía de agotamiento, pensamientos oscuros invadían su mente. ¿Dios realmente quiere esta conquista? ¿O este asedio es en vano? Quizás deberíamos regresar. En las horas más oscuras y silenciosas de la noche, la lámpara de aceite dentro de la tienda real tembló ligeramente. El frío viento otoñal hacía crujir la gruesa tela de la tienda como si susurrara. La luna se había escondido tras las nubes y el campamento del ejército estaba sumido en una profunda oscuridad. En ese momento, a través de un pequeño orificio de ventilación en la parte superior de la tienda, una pequeña figura negra y voladora se deslizó hacia adentro. Era un pequeño murciélago que la gente local llamaba rat penat, ratón alado. Batiendo sus alas silenciosamente, comenzó a volar en círculos dentro de la tienda. El murciélago volaba en círculos dentro de la tienda, creando sombras extrañas a la luz de la lámpara. La sombra de sus alas pasaba sobre los mapas, cayendo sobre el estandarte real. Como un espíritu, era una presencia silenciosa pero inquietante. Los guardias en la entrada de la tienda, al notar al animal, se miraron con horror. El joven guardia Bernat susurró a su compañero con ojos llenos de miedo. Esto es un murciélago. Trae mala suerte. Es un mensajero de las brujas». El otro guardia, el veterano soldado Pere, se persignó y rezó: «Que Dios nos proteja. Esta es una mala señal. Debemos despertar al rey». En aquella época, en la Europa medieval, la figura del murciélago era considerada extremadamente nefasta. Se asociaba con la oscuridad,
la brujería y las fuerzas demoníacas. Entre el pueblo se creía que los murciélagos eran brujas transformadas, que chupaban sangre y traían noticias de muerte. El joven Bernat desenvainó su espada y entró valientemente. Era necesario matar a la criatura siniestra, liberar al rey del efecto de este mal presagio. Levantó la espada y atacó al murciélago. Pero en ese momento el rey Jaume se había despertado. Había sentido el movimiento dentro de la tienda y la agitada entrada del guardia. Con un movimiento súbito, levantó la mano y ordenó con voz firme: «Deténganse. Deténganse inmediatamente. No lo toquen». Bernat congeló su espada en el aire. Miró al rey con asombro. «Pero Majestad, es un murciélago. Trae mala suerte. ¿Vuestra seguridad?» El rey Jaume se levantó de su lecho. Había un brillo extraño en sus ojos. Observaba al murciélago. La pequeña criatura negra se había posado en la viga de madera justo encima del poste central de la tienda y ahora permanecía inmóvil. Sus ojos brillaban como puntos rojos a la luz de la lámpara. «Esto no es un ratón, es un murciélago», dijo el rey, con una suavidad inesperada en su voz. «Déjenlo quedarse. En un momento tan desesperado, incluso el más pequeño ser vivo que entra en nuestras vidas tiene un significado. Quizás esto sea una señal enviada por Dios. Una señal». Los guardias se miraron entre sí. Tenían dificultades para entender esta extraña orden del rey. Pero debían obedecer. Pere habló con cautela. «Majestad, si así lo ordenáis, pero esta criatura podría ser peligrosa». «No», dijo el rey, acercándose y examinando cuidadosamente al murciélago. «Miren a esta pequeña criatura. ¡Qué indefensa! Quizás ella también, como nosotros, busca refugio. Quizás Dios nos envía mensajes incluso a través de sus criaturas más pequeñas». El murciélago, como si estuviera afectado por las palabras del rey, permaneció inmóvil en la viga. Con las alas recogidas, colgaba allí, como si se hubiera calmado ante la misericordia del rey. «Váyanse», dijo el rey a los guardias, «y que nadie intente hacerle daño a este animal. Es una orden». Los guardias se retiraron, desconcertados pero obedientes. Afuera, susurrando, contaron a los otros soldados este extraño suceso. Todos los que escucharon la noticia se horrorizaron. ¿Se había vuelto loco el rey? ¿Por qué valoraba tanto a un murciélago siniestro? El rey Jaume, sin embargo, volvió a acostarse. Pero esta vez no pudo dormir. Observaba al murciélago. La pequeña silueta negra colgaba silenciosamente en su percha. De vez en cuando se movía ligeramente, ajustando su posición, haciendo temblar sus alas. El rey pensó para sí: «Quizás esto sea una prueba. Quizás Dios esté probando mi misericordia y mi valentía. Si mientras todos quieren matarlo, yo lo protejo. Quizás ocurra un milagro». Desde esa noche, el rey Jaume comenzó a sentir un extraño respeto y apego por el murciélago. No le dio ni agua ni comida, porque no quería alterar su naturaleza salvaje, pero nunca apagó la lámpara que mantenía encendida. El murciélago, cada noche, venía de la oscuridad a su tienda y permanecía silenciosamente en la misma viga. Esta situación continuó durante 3 noches. En el campamento del ejército circularon rumores sobre la mascota siniestra del rey. Algunos pensaban que el rey había perdido la razón. Otros hablaban de una profecía misteriosa o de una señal de Dios. Detrás de las murallas de Valencia, los líderes musulmanes de la ciudad celebraban sus propios consejos de guerra. El gobernador de la ciudad, Said Abu Said, miraba a sus comandantes con expresión determinada pero cansada. La ciudad estaba al borde del hambre, pero el espíritu de resistencia seguía siendo fuerte. «La moral de los sitiadores está quebrantada», dijo Said. «Nuestros espías informan que hay descontento en el ejército aragonés. Los señores del rey Jaume quieren regresar. El invierno se acerca y la situación también es difícil para ellos». El comandante junto a él, el experimentado guerrero Ali ibn Mardanish, se inclinó hacia adelante. «Entonces ahora es el momento de actuar. Si podemos neutralizar al rey de alguna manera, el ejército se dispersará. El asedio se levantará». Said asintió pensativamente. «Sí. ¿Pero cómo? Es imposible cruzar las murallas y llegar a su campamento.
Ibn Mardanish habló con una sonrisa oscura. No es imposible. Con un ataque furtivo, en la oscuridad de la noche, con nuestros guerreros más selectos, yo personalmente lideraré. Se hizo el plan. Se formó una unidad de comando de 10 hombres de los soldados más talentosos y valientes de Valencia. Eran guerreros magrebíes, venidos del norte de África, especializados en operaciones nocturnas, silenciosos y letales. Su objetivo era claro: infiltrarse sigilosamente desde las murallas en la oscuridad de la noche, llegar al campamento del rey Jaume y matarlo mientras dormía para poner fin al asedio. Al final de la tercera noche, la luna estaba completamente oscura. Los guerreros magrebíes, vestidos de negro, fusionándose con las sombras, descendieron silenciosamente, con escaleras de cuerda, desde una sección poco vigilada de las murallas. Sobre el suelo caminaron como espíritus. Sus pasos no hacían ruido, sus respiraciones eran imperceptibles. El comandante Ibn Mardanish daba instrucciones a su grupo con señales de manos. El campamento del ejército aragonés dormía profundamente por el agotamiento y la desesperanza. Incluso los guardias dormitaban. Era una oportunidad perfecta. Los guerreros magrebíes avanzaban entre las tiendas, ocultándose hábilmente y silenciando sus pasos. Ni siquiera los perros del campamento los notaban. Como si no pertenecieran allí, eran solo sombras pasajeras. Justo cuando estaban a menos de 20 pasos de la tienda real del rey Jaume, el silencio se rompió. Dentro de la tienda, el murciélago posado se movió repentinamente. Como si hubiera detectado un peligro, abrió sus alas. Y entonces se elevó un grito penetrante, aterrador, desgarrador, que rompió el silencio de la noche. Este grito no era solo un sonido animal. Resonó como rasgando la tela de la tienda, llegando a los oídos de cada soldado dormido en el campamento. El murciélago, tras su grito, comenzó a volar frenéticamente dentro de la tienda, batiendo sus alas violentamente. Al pasar frente a las lámparas, su sombra alcanzaba proporciones enormes, como si una criatura gigante estuviera volando dentro de la tienda. El ruido que hizo el murciélago despertó instantáneamente al rey Jaume de su sueño. El rey se levantó de un salto. Tenía una extraña intuición en su corazón. Por la intensidad de ese grito, instintivamente sintió un peligro. «¡Guardias!», gritó. «¡A las armas! Estamos bajo ataque». Al mismo tiempo, los guardias afuera también despertaron. Pere, al explorar los alrededores fuera de la tienda, notó sombras moviéndose en la débil luz de la luna. «¡Enemigo! ¡Ataque enemigo!», gritó. Los guerreros magrebíes se dieron cuenta de que su plan había sido descubierto. Ya no había sigilo. Ibn Mardanish decidió rápidamente. «Ataquen. Movimiento rápido. Maten al rey». La unidad de comando, desenvainando sus espadas, se lanzó hacia la tienda del rey. Pero ya era demasiado tarde. El grito del murciélago había despertado a todo el campamento. Soldados de todas partes corrían tomando sus armas. El rey Jaume, sin siquiera ponerse su armadura, había tomado su espada y salido de la tienda. Comenzó un feroz combate entre los guerreros magrebíes y los soldados aragoneses. Las espadas chocaron, los gritos se elevaron. Ibn Mardanish luchó valientemente, pero fue rodeado por los soldados aragoneses numéricamente superiores. Por cuestión de segundos, la unidad de asalto fue capturada y repelida. El combate terminó en 10 minutos. Ibn Mardanish estaba herido pero aún vivo. La mitad de los otros guerreros habían sido asesinados, el resto capturado. El rey Jaume I se había salvado por los pelos del asesinato. Si el murciélago no hubiera gritado, los guerreros magrebíes habrían entrado a la tienda y matado al rey mientras dormía. Y entonces, el asedio habría terminado, Valencia habría sido salvada. Cuando el rey salió de su tienda, sus guardias y comandantes lo miraban con asombro y admiración. Las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. El rey dejó su espada manchada de sangre en el suelo y respiró profundamente. Ramón de Moncada corrió hacia él. «Majestad, gracias a Dios, estáis a salvo». «¿Cómo fue posible? ¿Cómo os despertasteis?». El rey Jaume se volvió hacia su tienda. Miró al murciélago. La pequeña criatura negra aún estaba en la viga de la tienda. Como si hubiera completado su misión,
emitió un grito más suave pero significativo, y luego, abriendo sus alas, voló rápidamente desde donde había venido, a través del agujero en la parte superior de la tienda, hacia la oscuridad y desapareció. El rey siguió la dirección por donde el murciélago se había ido. Había lágrimas en sus ojos, puso su mano en su pecho y se arrodilló. «Dios mío», susurró, «te escuché, entendí tu señal». Los que estaban alrededor se miraron con asombro. El rey se levantó y habló en voz alta. «Cuando este murciélago vino a mi tienda, hace 3 noches, todos querían matarlo. Todos lo vieron como un mal presagio, pero yo lo protegí, y esta noche él me protegió. Esto no es una coincidencia. Este era un ángel guardián enviado por Dios mismo». Murmullos se elevaron entre los soldados. Algunos se miraban con admiración, otros con miedo. El rey continuó: «Incluso el ser vivo más pequeño puede salvar la vida del héroe más grande. Dios nos ayuda de las formas más inesperadas. Este suceso es la prueba definitiva de que Dios quiere que tomemos Valencia. Esta es la señal de la victoria». Ramón de Moncada se arrodilló. «Majestad, esto es verdaderamente un milagro. Ya no tengo ninguna duda. Valencia será nuestra». Esta noticia se extendió por todo el ejército al amanecer. La historia de cómo el murciélago salvó al rey pasó de boca en boca. Con cada relato creció un poco más. Se volvió un poco más milagrosa. La moral de los soldados se elevó instantáneamente. El cansancio y la desesperanza dieron paso al entusiasmo y la determinación. El rey Jaume dio un discurso frente a su ejército esa mañana. «Soldados míos, Dios nos ha enviado una señal, incluso su criatura más pequeña está bajo nuestra protección, y ella nos protegió. Ya no tengo la más mínima duda de que Valencia caerá. Avancen, la victoria es nuestra». El ejército lanzó un grito. Miles de voces clamaron: «¡Rey Jaume!». Los tambores sonaron, los estandartes ondearon. El asedio continuó con una nueva energía. Después de este suceso, el destino de Valencia estaba decidido. La defensa musulmana perdió la moral a pesar del fallido intento de Ibn Mardanish. El asedio continuó, pero ahora el ejército aragonés era diferente. El cansancio había dado paso a la determinación. Un mes después, el 28 de septiembre de 1238, los líderes de Valencia se reunieron con el rey Jaume para discutir los términos de rendición. Después de largas negociaciones, el 9 de octubre de 1238, Valencia se rindió formalmente al Reino de Aragón. Cuando el rey Jaume I entró victoriosamente en Valencia, los habitantes de la ciudad lo recibieron con sentimientos encontrados: miedo, curiosidad y aceptación. Comenzaba una nueva era. El rey tomó una serie de medidas para simbolizar la nueva era de Valencia. Primero, proclamó la constitución de la ciudad. Concedió ciertos derechos a la población musulmana y judía. Y luego hizo el movimiento simbólico más importante. En el gran salón del palacio, ante todos los señores y obispos, el rey Jaume proclamó el nuevo escudo de armas de Valencia. Un artista dibujaba sobre un gran pergamino la corona de Aragón, debajo el símbolo de las 4 barras, senyera, barras de Aragón, las tradicionales franjas rojas y amarillas de Aragón, y en la parte superior una figura de murciélago volando con las alas abiertas. «Lo rat penat», dijo el rey en voz alta. «El murciélago me protegió, nos trajo Valencia. De ahora en adelante será el símbolo de esta ciudad y este reino». El salón se llenó de aplausos. Algunos aún estaban asombrados. ¿Un murciélago, el símbolo de la ciudad? Pero la voluntad del rey era firme. El rey continuó: «Este murciélago ya no representará las fuerzas oscuras, sino la protección, la vigilancia, la atención, la capacidad de reacción rápida. Valencia será recordada con este símbolo». Y así fue. Lo rat penat, desde ese día, se convirtió en el símbolo oficial de Valencia y del Reino de Valencia. En cada documento oficial, en cada estandarte, en cada sello, aparecía la figura del murciélago. Con los años la leyenda pasó de generación en generación. Los abuelos la contaron a sus nietos. Los narradores callejeros contaban este milagro en las plazas. El murciélago ya no era temido, sino una figura respetada.
El pueblo de Valencia dio al murciélago un significado especial. Según su creencia, mientras el murciélago continuara volando sobre los tejados de Valencia, la ciudad estaría protegida de los enemigos y siempre se elevaría con esplendor. Los poetas escribieron poemas al murciélago. Los pintores lo representaron en cientos de obras. Los arquitectos tallaron figuras de murciélagos en las puertas de la ciudad, en las paredes de las catedrales. Incluso hoy, cualquiera que visite Valencia puede ver las huellas del Rat Penat en cada rincón de la ciudad. En la bandera de Valencia, en la parte superior, se encuentra con las alas abiertas. Las puertas históricas, las torres de Serranos y las torres de Quart llevan relieves de murciélagos en sus piedras. El emblema del Mestalla, del Valencia Club de Fútbol, incluye el murciélago. Los edificios más antiguos del centro de la ciudad conservan esculturas de murciélagos en sus jardines. En la Plaza de la Virgen, en las fuentes históricas, hay motivos de murciélagos tallados. Cada año, el 9 de octubre, el pueblo de Valencia celebra el aniversario de la conquista. En estas celebraciones, la figura del murciélago tiene un lugar especial. Los niños visten disfraces de murciélago. Las calles se adornan con decoraciones de murciélagos. Las panaderías hacen pasteles en forma de murciélago. La leyenda no se quedó solo en Valencia. Se extendió por todo el territorio aragonés. Incluso en la región de Cataluña, en Barcelona, el símbolo del murciélago es recordado con respeto. Los historiadores debaten la veracidad de esta historia. Algunos dicen que es solo una leyenda, una historia difundida por el rey Jaume con fines propagandísticos. Otros creen que hay un evento real en la base del suceso. Pero para el pueblo de Valencia, la veracidad no importa. Lo Rat Penat es parte de su identidad. Es el representante del alma de la ciudad. El símbolo del héroe inesperado, pequeño, que vive en la oscuridad, pero que salva vidas en el momento más crítico. El rey Jaume I, antes de su muerte, en su obra Llibre dels Fets, Libro de los Hechos, donde escribió sus memorias, narra detalladamente el asedio de Valencia. No menciona directamente al murciélago, pero habla de que una señal divina lo despertó. Quizás el murciélago no era solo un animal. Quizás realmente era un mensaje enviado por Dios. Quizás a veces las victorias más grandes se ganan con la ayuda de los amigos más pequeños. En las calles estrechas de Valencia, en sus antiguos mercados, en sus edificios históricos, los murciélagos todavía vuelan. Al atardecer, cuando el sol se pone, trazan círculos en el cielo, y el pueblo de Valencia sonríe cuando los ve, porque saben que lo Rat Penat es el eterno protector de su ciudad. Un proverbio valenciano dice: «Cuan la rata penat vola, Valencia vigila». Cuando el murciélago vuela, Valencia vigila. Valencia está vigilante. Esta leyenda no es solo una historia de ciudad, es la historia de que las cosas pequeñas pueden tener grandes efectos, de cómo la misericordia puede ser recompensada y del valor de la ayuda que viene de los lugares más inesperados. Lo Rat Penat es el legado eterno del héroe inesperado que aseguró la victoria de un reino y selló para siempre la identidad de una ciudad. Todavía vuela en el cielo de Valencia, dentro de la oscuridad.